lee bien, ¿me podría ayudar? ¿Qué sabe leer bien? Por favor, es que yo no leo tan bien español, a pesar de me gustar mucho leer, pero leo mejor en portugués. Quiero compartir con ustedes, hay varias partes en el capítulo 1 del Consejo sobre el Régimen Alimenticio, y hay una parte que se llama El ejemplo de Daniel. Está en esta versión, está en la página 34. Y la parte, el trecho, no sé cómo se dice en español, trecho, la cita. Párrafo. No, pero es esa parte toda que no es párrafo. Sí, como que una parte, ¿no? No un párrafo. La carrera cristiana, toda esa parte de la carrera cristiana que son 2 páginas, la sesión, es muy bueno. Siento justamente que nosotros necesitamos volver siempre para las Escrituras. Eso es una cosa que yo siempre siento, que lo más importante que necesitamos aprender para la vida cristiana y también para la obra médico-misionera está escrito. Está escrito justamente lo que Dios Señor nos ha dejado. Y hoy en la mañana, cuando yo estaba haciendo mi culto personal, el Señor me impactó y quiero compartir con ustedes 2 partes. Entonces vamos a leer esa que está en azul y puedes leer esa parte. Puedes leer para no tomarnos tiempo. Puede ser esa parte azul y esa parte en naranja. Yeah. ¿Ok? Dame solo un minuto que voy a poner en la pantalla para que los acompañen. Exacto. Ok, esa parte ahí. Sí, por favor. Hay una obra que debemos hacer, una obra dura, ferviente. Todos nuestros hábitos, nuestros gustos e inclinaciones deben ser educados de acuerdo con las leyes de la vida y la salud. Por este medio debemos obtener las mejores condiciones físicas y tener claridad mental para discernir entre el bien y el mal. Ok, ¿qué entendiste? O sea que todas nuestras facultades, o sea, hablando en cuestión de nuestros apetitos y todo eso, debe ser educado para agradar a Dios, o sea, para, como quien dice, o sea, que nuestros deseos no dominen nuestra mente, sino que al contrario, que nuestra mente domine nuestro cuerpo y así poder servir a Dios completamente. ¿Qué más? ¿Quién quiere compartir algo? Por favor, Javier. O sea, yo pienso que el régimen alimenticio nos ayuda en ese aspecto de poder dominarse en uno mismo, en el aspecto del ¿cómo es? El autocontrol. O sea, cuando tú te previenes de comer alimentos, esa la perseverancia y el dominio propio, porque cuando te abstienes, por ejemplo, en mi caso, que yo sí comía pollo y todo eso, entonces te abstienes de comer eso, como que estás luchando contra ti mismo y contra tu carne, porque tu carne quiere comer pollo, pero de esa manera estás como que haciendo tu voluntad a no ceder a ese... ¿Quieres comentar? A no ceder a ese apetito carnal, sino eso te ayuda. Amén. Ruth. Bueno, yo de lo que entendí es que a nosotros nos indican nuestros hábitos, gustos y como que la manera en la que nos alimentamos de acuerdo a lo que dice la Biblia y el Espíritu de profecía, nuestra mente está más clara y más abierta como para recibir la luz de Cristo y también poder discernir el bien y el mal. Excelente. Quiero aquí tomar un adendo. Mira que empieza a decir, y eso es un detalle que a veces nuestra mente rápida deja pasar por despercebido, pero es bueno, como Jorge ya mencionó eso, leer con calma. Hay una obra que debemos hacer, es una obra de nosotros, una obra como dura y ferviente. Nosotros necesitamos entender que no es una obra fácil, es una obra que requiere esfuerzo, abnegación, y este capítulo, esta sesión, habla mucho justamente sobre eso, de que Dios espera de nosotros sacrificios, y sacrificio en el sentido de abnegarse de ciertos hábitos que tenemos. Todos nuestros hábitos, no es un hábito,
No es la alimentación, no es el ejercicio, es todos nuestros hábitos, nuestros gustos e inclinaciones deben ser educados. Significa, nosotros fomos mal educados. Entonces nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestra manera de pensar, todo eso necesita ser educado nuevamente por los principios. Y por eso nosotros solo podemos pasar por ese proceso de reeducación conociendo lo que es la plataforma de la verdad, que es lo que está escrito. Bueno, a mí me parece todo lo que está escrito hermoso y sobre todo cuando uno lo ve, primero pues viendo la justificación por la fe. Es necesario saber que aún estas cosas, la temperancia, el dejar de comer pollo, carne, uno tiene que llevárselo al Señor, porque también hay una parte del camino a Cristo, si no estoy mal, que dice que nosotros así tengamos los deseos más grandes, las más fervientes aspiraciones, si no las hacemos ligados a Dios, muy pronto fallarán y fracasarán. Muchas veces eso es lo que hacemos. Nosotros leemos párrafos y sí, sin duda alguna, son cosas que tenemos que hacer. Necesitamos que el Señor pueda permitir, o sea, que nosotros vamos a permitir al Señor que borre nuestro yo y todo lo que nosotros tenemos de gustos, apetitos, pasiones. Pero creo que es bonito cuando uno lo ve con la luz de la justificación por la fe. Por medio de eso nosotros podemos llegar a obtener esta victoria. Porque como seres humanos para nosotros es imposible, somos incapaces de cumplir algo de ello sin tener la fuerza del Señor que nos capacita día a día. Por eso creo que es hermoso poder tener cada día esa conexión con Dios que nos fortalece, que nos da poder para salir de lo que somos, porque hay debilidades que son muy difíciles y cada uno lucha con cosas diferentes. Pero cuando hago estas cosas, porque, bueno, para mí gracias a Dios la comida no es como tan fuerte, pero hay gente que sé que le cuesta mucho. Entonces cuando hacemos esto con el Señor, también igual Él nos capacita y Él, como yo les decía cada día, Él nos quita el gusto pasado y nos da fuerza para ahora tener otras comidas, otras recetas que no sean una carga, sino que sean un deleite. Entonces me parece muy bonito cuando uno lee estas cosas, porque es necesario hacer ciertas reformas, muchas reformas, pero creo que todas deberían ir ligadas siempre al poder estar en conexión íntima con Dios, porque solo podemos tal vez hacerlas por un tiempo, pero sin Él va a ser imposible mantenerlas. Sí, concordo 100%. Y también pienso que la cita puede ser que parezca solamente hábitos físicos de salud, pero como dijo, no es solamente hábitos, puede ser inclinaciones para pecados, para otras voliciones que tenemos y no necesariamente solo comida o hábitos de los 8 remedios naturales, ¿no? Dormir, ejercicio, pero tiene que ver con gustos, como la cita dice, e inclinaciones cada uno. Todo eso necesita ser educado. Y creo que es una experiencia muy personal. ¿Sabe una cosa que yo he percibido a lo largo de estos años? Que hay muchas veces en nuestro medio un cierto tono de juzgamiento. ¿Por qué? Porque es una experiencia muy íntima, nosotros no tenemos la capacidad de, y no debemos ni gastar, yo no gasto un minuto de mi tiempo en pensar eso, si el otro está haciendo, ¿qué motivación lo hace? Porque no tengo esta capacidad, puedo ser muy equivocado. Por ejemplo, puedo decir por mi experiencia, son 27 años que nunca retrocedí en comida, en alimentación y hábitos. Nunca, y hago porque amo al Señor. Entonces es una experiencia muy personal, para mí no es pesado, no es cargado. Y puede ser que para alguna persona que me mira, mi personalidad, mi forma, dice, pero él es muy radical, pero para mí es un gozo. Para mí esto es una cosa muy personal de cada uno. Y puede ser que para otros sea más pesado la parte de hábitos y partes de gustos. Y puede ser que para otro quizás la inclinación que yo tengo y las tendencias sea más fácil de vencer o ni es una tentación. Entonces tenemos experiencias muy diferentes. Pero es muy importante nosotros hacer siempre un autoexamen de nuestro corazón, porque es una experiencia muy personal. Puedo quizás juzgar muy equivocadamente la experiencia de otra persona, ¿no? Y pensar que la persona puede estar haciendo por una motivación que la verdad es mi interpretación de la situación y no es verdaderamente. Solo el Señor conoce el corazón de cada uno, ¿no? Ok. Quiero así hacer una introducción para la siguiente parte. La hermana White muchas veces utiliza el ejemplo de Daniel.
Daniel y sus amigos, ¿no? Ustedes conocen muy bien la historia. Y Daniel es un ejemplo de joven para nuestros días. Y hay muchos detalles con relación a la vida de Daniel. Y el año pasado, en 2024, yo estaba en mi propiedad y yo estaba leyendo una matutina desde el corazón. Y el día 20 de febrero de 2024, cuando estaba leyendo justo la fecha del 24 de la matutina, era sobre Daniel. Y Dios me hizo una promesa muy personal sobre la vida de Daniel y mi vida, principios, lo que él quería levantar el estándar. Y sabe, yo empecé a estudiar más sobre la vida de Daniel y fui muy bendecido al conocer más detalles de profundidad de la vida de Daniel. Entonces, me gustaría motivarlos que ustedes tomen un tiempo, pongan la aplicación o tomen libros diferentes justamente para ver cómo la hermana White tiene tanta instrucción y detalles pequeños sobre la vida de Daniel. Elías va a leer una parte. Haríamos bien en pensar en la lección que se presenta aquí. Nuestro peligro no radica en la escasez, sino en la abundancia. Estamos siempre tentados a los excesos. Los que quieran preservar sus facultades intactas para el servicio de Dios deben observar una estricta temperancia en el uso de los productos de la generosidad divina, así como abstenerse completamente de toda complacencia personal o degradante. Perjudicial o degradante. Sí, no, está súper bien, gracias. Eso está dentro justamente del contexto sobre la vida de Daniel, cuando ella menciona sobre su capacidad. Mira lo que ella dice un poquito antes. Muchas gracias, Elias. Ella dice justamente que ellos tenían pasos elásticos, postura ereta, tenían una capacidad intelectual mayor do que todos los mejores jóvenes de las otras naciones que fueron cautivos para Babilonia. Eles se destacaban, no había ningún joven tão desarrollado y con tantas habilidades. Incluso ela dice, su aliento era puro. Aquí está, voy a leer esa partecita. La forma erguida, el paso firme y elástico, el rostro despejado, la inteligencia clara y el aliento puro. Todas esas cosas eran certificados de buenos hábitos. Constituía una insignia de la nobleza con la cual la naturaleza honra a los que son obedientes a sus leyes. Y ella justamente va a decir en esta parábola, la última frase de esta parábola, los jóvenes de nuestros días pueden dar un testimonio similar. Y ahí viene la cita justamente que Elías comentó. Si nosotros nos tomamos un poquito de tiempo aquí, yo entiendo que muchas veces nosotros estamos sufriendo ciertas consecuencias en nuestra capacidad cognitiva, en nuestro desarrollo físico, porque nosotros no estamos cumpliendo las leyes y los principios que el Señor desea, dentro justamente del plan de la redención. Hay una parte que nosotros necesitamos desarrollar. Y creo que cuando nosotros tenemos un fundamento claro del santuario, del mensaje de los tres ángeles y de la justificación por la fe, que es el tercer mensaje angélico, comprendemos mucho más del plan de Dios para nosotros. Y conseguimos entender que quién es Cristo, quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo, y un poco de lo que prediqué el día sábado, que para mí es la mayor necesidad hoy, es el bautismo del Espíritu Santo, porque ya he leído muchos, entonces creo que estoy en un otro momento que es de más busca de oración, más busca de un reavivamiento espiritual y de una muerte del yo, a pesar de seguir estudiando. Pero estoy mucho más gastando tiempo en orar do que de leer en este momento. Y siento que cada uno de nosotros necesitamos tener ese crecimiento en el sentido de cuidar más de algunos hábitos de salud, como dormir, cuidar con los horarios de dormir, conocer su propio cuerpo. Hay gente, por ejemplo, que duerme 8 horas y despierta cansada. Hay otros que duermen 6 horas y despiertan súper bien. Entonces, este autoconocimiento de la salud para poder tener un día con mayor desarrollo intelectual, físico, fuerza, eso es fundamental. Dios no quiere que nosotros seamos moribundos, que estemos ahí para un lado y para otro, cabeceando, cansados. Eso es resultado de seguirnos justamente o descuidarnos las leyes de la salud, como la propia cita lo menciona. Y el Señor es generoso, Él nos quiere bendecir, Él no hace eso para que sea pesado, Él hace para eso para que seamos felices,
para que tengamos disposición. Incluso este mismo capítulo dice, cuando necesitarmos de una energía extra, podemos sacar justamente del ahorro de la reserva. Pero como dice, ahorro. Uy, me cuesta con las cosas con J y R. Ok. Que el Señor les bendiga, hermanos, que nosotros podamos buscar cada día más tener principios de salud, principios de higiene, principios de buenos hábitos, porque al final nosotros somos bendecidos. Ayer paramos, estamos hablando sobre cáncer, vamos a dar continuidad, vamos a terminar esta clase en esta mañana. E vamos começar aqui diretamente a falar um pouquinho mais agora sobre a diferença de lo que é prevenção e lo que é tratamento. São duas coisas distintas. Quando nós pensamos em prevenção, nós estamos falando de pessoas saludáveis para que nunca desenvolva o câncer. E outra coisa é falar de uma pessoa que já tem um câncer e necessita ser tratada. Necessitam ter programas e tratamentos diferentes. Quando, por exemplo, uma pessoa que tem um câncer, provavelmente essa pessoa vai necessitar tomar infusões, vai ter uma dieta mais personalizada para o problema que ela tem, quizás vai necessitar tomar alguns suplementos, fazer algumas terapias. Então, é um programa para tratar algo que está enfermo. Diferente para uma pessoa que já está saudável, que os hábitos de vida são saudáveis. Então, mais que todo, estamos prevenindo que nunca desenvolva. Então, é muito importante fazer essa distinção que prevenção e tratamento são duas coisas distintas. Ok? E existe algo que se chama a dieta anticâncer e o estilo de vida anticâncer. Qual é o modelo, qual é o ideal que o Senhor nos ha dejado como a dieta anticâncer? Que é a dieta, de que se está compuesta a dieta anticâncer e de que está estabelecido o estilo de vida anticâncer? Vamos tratar isso um pouquinho à base da luz da palavra do Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e versículo 24 diz: E todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Como para quién? Para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor. Nuestra motivación, nuestro propósito, principalmente, debe ser el amor a Dios. Nuestro propósito debe ser para agradar al Señor. Yo me recuerdo que una vez estaba en un sanatorio, y yo siempre me encargaba de llamar a los misioneros para venir a hacer pasantía en los sanatorios de que estaban en otros lugares. Y ese sanatorio es uno de los sanatorios que me gusta mucho porque es súper sencillo, pero el protocolo de tratamiento que ellos tienen es muy efectivo. Vienen personas del país entero. Entonces, los misioneros de las otras instituciones les gusta mucho ir a hacer pasantía. Entonces, yo me encargaba de organizar esas pasantías. Y vino una hermana del sur. Y esa hermana ella fue católica y fue monja. Se llama Monique. Y cuando ella llegó en la institución, ella era muy hermética con todo, sí, pero, sabe así, disciplinada, súper cuidadosa en todos los detalles. Y nosotros la encargamos de cuidar del templo. Ella se encargaba durante toda la programación, nos ayudaba en las terapias también, trabajó en la cocina, pero ella cuidaba del templo. Llegamos en el templo, tuvimos un primer culto y después ella llegó, entonces vimos cómo estaba el templo. Cuando nosotros salimos, e volvimos, e ela hizo uma limpeza. Quando nós volvemos, nosotros todos, assim, foi unânime, de boca aberta, como ele havia limpiado o templo, porque justamente en el colegio de monjas, ele era muito exigente de que tinham que passar esponja de acero, es que não sei o nome, sabe isso que hacemos em las olhas? Ela passou essas coisas, assim, foi, entende? Coisas que não é normalmente uma pessoa que es. E entonces nos criou essa curiosidade. ¿Por quê? E é justamente porque ela tuvo essa cultura de los jesuitas. Los jesuitas são, em el colegio jesuita em Brasil, é super assim disciplinado. Em Brasil há dos, las universidades e colegios jesuitas e los maristas. Não sei se aqui existe essa rede que são colégios católicos. ¿Por que quero dizer isso? Porque ele trajo essa bagagem, essa experiência justamente de la vida católica quizás, pero nosotros sentíamos que ele hacía isso para o Senhor, como dice la cita. E todo o que nós hacemos, devemos hacer motivados para agradar ao Senhor. Eu me imagino que se Jesus estivesse aqui personalmente e fomos cocinar para Jesus um plato,
provavelmente quizás nuestra motivación sería diferente. O quizás cuando yo venga a dar una clase, o cuando nosotros estamos como alumnos estudiando, si Jesús fuera el profesor, nuestro nivel de concentración, de intención, sería diferente. Creo que cuando nosotros tenemos esta conciencia, como Enoch tenía, dice la hermana White, que Enoch tenía el senso constante de la presencia de Dios. Él sabía que Dios siempre estaba con él. Él nunca se olvidaba que Jesús siempre lo acompañaba. Y la cita dice, todo lo que hagáis, haced para el Señor de corazón. Consejos sobre la obra médico-misionera, página 130 dice, los que cuidan a los enfermos deben comprender la importancia de una debida atención a las leyes de la salud. En ninguna parte es la obediencia a dichas leyes tan importante como el encuarto del enfermo. En ninguna otra circunstancia depende tanto da fidelidad en las cosas pequeñas como atender a los enfermos. Fue lo que mencioné otro día con ustedes, la importancia de los que trabajan con enfermos serem muy responsables, serem muy cuidadosos, ¿no? En los pequeños detalles, como aquí menciona la habitación. A veces estamos ocupados, todos tenemos nuestras ocupaciones en un sanatorio, pero nos olvidamos de decir para el paciente o que nosotros vayamos a abrir las ventanas de las habitaciones para tomar sol, sacar el colchón muchas veces, las almohadas para que eso se tome sol también. Son detalles importantes que cuando se gestiona un sanatorio, tener personas encargadas de cada sector ayuda con que tengamos mejores resultados y más organización. La hermana White dice que la primera orden del cielo es, el primer principio del cielo es la orden. En casos de enfermedad grave, un pequeño descuido, una negligencia en el modo de considerar las necesidades o los peligros especiales del paciente, una señal de temor, de agitación o de impaciencia y hasta una falta de simpatía puede decidir entre la vida y la muerte. Y hacer descender a la tumba a un paciente que haberse procedido de otro modo hubiera podido reponerse. Eso me para los pelos, me aterriza pensar en esto. ¿Por qué? Porque nuestra forma a veces de lidar con el paciente viene muy lastimado, con miedo, con ansiedades. Y nosotros necesitamos pedir en consagración a Dios sabiduría. Nosotros no somos capaces humanamente, pero con el Señor podemos. Con el Señor podemos llegar al corazón de las personas, podemos abrazarlas, podemos dar cariño a las personas, podemos orar con ellas y podemos hacer con que la mente de ellas sea despejada de las preocupaciones y pensar justamente en las cosas eternas, conocer el amor de Dios. Los pacientes no vienen para escuchar que la ley dominical, que justamente va a salir un decreto. Tenemos que tener mucho cuidado en lidiar con los pacientes. Los pacientes necesitan escuchar del amor de Dios, del perdón, de la misericordia, del buen samaritano, del buen samaritano que saró sus heridas, ¿no? Es muy importante lidiar con almas enfermas. La hermana White dice que lidiar con almas humanas es la mayor y sagrada responsabilidad que el Señor nos ha encargado. Necesitamos pedir siempre la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Y el tratamiento, cuando hablamos de cáncer, necesita ser un tratamiento multidisciplinar. Isso involucra médico, nutricionista, psicólogo, educador físico, terapeuta naturista, consejero espiritual e também a família. E aqui dentro de lo que seriam os terapeutas naturistas, entra lo que es los obreros de salud. Porque ustedes salen de aqui preparados como um terapeuta. Estão aprendendo, utilizamos esse término, obreros médicos missioneiros, que são pessoas que fazem o curso médico missioneiro, pero ustedes são um terapeuta, salen como um terapeuta. Esse término médico missioneiro não é um término que a sociedade conhece o que é isso. Mas quando entendemos que somos terapeutas, que estamos cuidando de pacientes, então assim podemos quizás entender um linguagem mais acessível. E por que te necessita ser um tratamento multidisciplinar? Porque muitos pacientes vêm com muitos problemas emocionais. E não todo o médico vai conseguir tratar, ou não todo o nutricionista vai conseguir tratar. Então, você necessita, aunque não seja um profissional de saúde, mas necessita uma pessoa que seja mais espiritual para a parte de consejeria, necessita uma pessoa que tenha experiência em cozinha para cozinhar alimentação saudável,
Necesita uma pessoa com um pouco mais de experiência para as consultas. E esse tratamento integral, em conjunto, uma equipe de conjunto, faz com que o tratamento seja mais efetivo. Vamos aprender aqui um princípio que é um princípio mais técnico, e é muito importante essa parte. Isso se chama triagem oncológico. Isso vocês vão levar assim, quem vai trabalhar em sanatório vai sempre utilizar esses princípios. O que é o triagem oncológico? O triagem oncológico é como classificar o estadio do paciente. A que nível está o paciente? Se ele está em um caso inicial, se ele está em um caso mais moderado, ou até mesmo se ele já está em um estadio grave, muito avançado. Se chama classificação TNM. El T é a extensão do tumor primário. La N é a ausência ou presença ou extensão de metástases em los gânglios linfáticos regionales. E la M é a ausência ou presença de metástases a distância. Ok? Podem copiar tranquilamente, não tenho pressa. Vou recapitular mientras que vocês vão tomando apuntes. O triagem oncológico, aqui empezamos, como disse, em partes mais técnicas, ao realmente classificar nosso paciente, porque isso vai cambiar a conduta, ok? Vai cambiar o tratamento em si. La T é a extensão do tumor. Esse tumor, ele está ubicado solamente em um órgano, por exemplo, o paciente tem um câncer de mama, ou esse paciente tem um câncer de hígado, então ele tem um tumor primário. Isso se chama tumor primário. Número 2. Esse tumor, além de ser primário, ele também já está em los gânglios em la zona, por exemplo. A mulher tem câncer de mama. Só um detalhe, Eliana, eu não te avisei. Está prendido? Ok. É que me olvidei de avisar. Então, o câncer de mama geralmente afeta qual a parte de los gânglios da mulher? Quando a mulher tem câncer de mama. Los gânglios axilares, los gânglios abaixo de las axilas. Por exemplo, quando a mulher tem câncer em útero, por exemplo, são os gânglios inguinales e os gânglios justamente do peritônio. Geralmente, os gânglios dentro do abdômen estão também inflamados. Ou quando tem câncer de cólon também. Então, la N é ausência ou presença ou extensão de metástases em los gânglios linfáticos regionais. Significa que há um tumor, mas também toda a zona está afetada. E la M é a ausência ou presença de metástase a distância. Significa, há um tumor primário e também já existe um tumor em outra parte. Por exemplo, algo que é muito comum, o melanoma, que é um câncer de pele que dá na espalda e vai metástase para o cérebro. Ou, por exemplo, câncer de homem, que é câncer de próstata, tem muita predileção, significa tem muita tendência a migrar para o hígado ou o pulmão. Então, câncer de mama, geralmente o câncer de mama da mulher vai para onde? Para o pulmão e vai para o hígado. E algumas mulheres também vão para o cérebro e huesos. Então, isso significa, quando o paciente chega para nós estamos recebendo um paciente em el sanatório ou alguns casos em el consultório. Que estadio está esse paciente? Porque ele vem já com seus exames. Então, por los exames conseguimos ver. Esse paciente, e esta paciente já sabe também, não, doutor? Eu venho porque tenho um câncer de próstata, mas já tenho metástase em el peritônio, também tenho uma metástase em el hígado. Então, em que classificação está? Em la M. Então, já é um tumor o quê? Avançado. La T é justamente um tumor primário, inicial. La N já é um tumor moderado, significa já está localizado e toda a zona está afetada. E também la M já é um tumor avançado, significa já está com metástase. Ok? Quando hacemos isto? Hacemos justamente isso ao momento que chega o paciente. Classificamos o paciente. Vocês entendem o que é triar? Triar, porque aqui diz triagem oncológica. O que é triar? Triar é classificar. Quando estamos em uma emergência de um hospital, chega uma paciente que tem dolor no abdômen e chega um paciente que acaba de ter um politraumatismo e está sem a perna. Qual é o mais grave? O politraumatismo. Então, isso estamos triando. Vamos dar mais atenção a isso, porque tem risco de vida e o outro não tem tanto risco de vida. Então, esse pode esperar e o outro. Isso se chama triar, classificar o nível de gravidade. E aqui estamos fazendo também o que é o triagem do paciente.
Llegando um paciente que viene com estado leve, moderado ou grave. ¿Por quê? Porque a conduta cambia. A conduta é o tratamento que vamos proponer para esse paciente. Se vai ser um tratamento mais intensivo, se vai ser um tratamento de crudos, se vai ser um tratamento com mais terapias, se vai ser uma dieta para ganhar peso. De acordo com o triagem oncológico, vai cambiar a conduta. Ok? Alguma dúvida, chicos? Ok. Essa parte é mais, vou deixar mais para a parte médica. Ok. Que análises clínicas, que exames são importantes nós mais ou menos ter assim o mínimo de noção? Que exames o paciente vai chegar ou que seria interessante mirar em um paciente? Hemograma completo, a glucosa ou a glucemia, o colesterol, os triglicéridos, LDL com HDL, os exames de la tireoide, que às vezes está T3, T4, TSH, o cortisol, a adrenalina, a testosterona, o estradiol, a progesterona, os estrógenos, a creatinina, a urea, a TGO, TGP, gama-GT, a vitamina D, a vitamina B12, o folato, hierro, ferritina. Mientras que vocês estão anotando, os que querem anotar, vou explicando aqui alguns pontos. Por que é importante pedir, por exemplo, hierro e fenetina? Porque o paciente que tem câncer tem muita anemia, tanto por la quimioterapia quanto por el próprio tumor. O tumor consome muito hierro. Então, por isso estamos pedindo aqui, por exemplo, folato, vitamina B12, hierro, ferritina. La desidrogenasa láctica é que o paciente tem muita inflamação e quando há muita inflamação sube justamente a desidrogenasa láctica. Por que necessitamos ver como está a tireoide? Porque os pacientes com câncer realmente têm deficiência de iodo. Então, muitas vezes o paciente também tem a T3 e a T4 baixa. Ok? Isso é parte de exames laboratoriais que é importante vocês que vão, principalmente, eu sei que não todos vão a trabalhar em sanatórios, mas sei que alguns daqui têm interesse de aprender a trabalhar mais e é importante estudar. Ok? Eu tenho um grupo que dou só o conteúdo de saúde. Os que querem depois participar me podem mandar um hola. Eu les puedo agregar. Onde eu dou classes praticamente todas as semanas para as pessoas que querem aprender mais profundo esses temas. Mas para quem quer aprender a parte de saúde. Não entra tanto as outras temáticas. Okay. A veces hay personas con enfermedades pero con muy pocos recursos. Ok. En este caso, ¿qué exámenes para usted serían como los más indispensables? Perfeito. Pero generalmente podemos fazer com que o paciente consiga ser gratuito. Como? Trabalhando sempre com um médico. Mesmo que o médico não viva em el sanatório, ele consiga. Por exemplo, aqui em Equador eu conheço vários médicos. Então, o médico pode justamente pedir para o paciente para que ele haga por el serviço de saúde pública e ele vai sair gratuito. Mesmo que não tenhamos um médico em el sanatório, ele consiga ser gratuito. Só que justamente ele necessita ir à posta de saúde de seu barrio, ou o centro de saúde de seu barrio. Em caso de que não, que seria lo mais que eu pediria aqui que o paciente teria que chegar? Um hemograma completo, as hormonas, tanto pode ser se o homem a testosterona, se a mulher estradiol, progesterona, estrógeno. Se o paciente está muito caquético, muito delgado, assim, muito desnutrido, então pediria também o que é a vitamina D, vitamina B12, folato, hierro e ferritina. E também os exames de hígado, que é TGO, TGP e a gama-GT. Esses seriam os mais básicos. Ok? Sim, posso repetir. Assim, os mais básicos, não? É que para pedir os mais básicos depende de cada caso. Pode ser que para um que está gordito aún, porque descobriu um câncer de pâncreas, mas está gordito, seja uns. Outro que já está super delgado vai ser outros. Então, o básico é personalizado. Pero vamos a tentar aqui. O hemograma completo, a TGO, a TGP. Se é mulher, as hormonas femininas, se é homem, a testosterona. A vitamina D, vitamina B12, folato, hierro e ferritina. Esses seriam os mais básicos porque os outros não é tão indispensável. Ok.
Aqui já são análises mais específicas. Não necessitam tomar nota disso, por quê? Porque isso vocês não vão saber interpretar sem estudar bem profundamente. Essas são análises oncológicas. Esses são análises de sangue básicos. Qualquer médico, e até não médico, sabe interpretar. Até se ver as referências, vocês sabem se está baixo ou se está alto. Pero este sí ou sí tem que ser por um médico especialista em câncer para poder interpretar que são exames específicos para pacientes com câncer, ok? Se querem sacar uma foto, algo assim, podem tomar uma foto, não há nenhum problema. A doutora Ju também é muito útil. Eu sempre utilizo com meus pacientes. Aqui entramos em justo lo que os chicos explicaram. O IMC, Alejandro explicou o IMC, que também se chama antropometria, que dá para ser por duas formas. Podemos fazer o IMC, que é justamente o que aprendimos. Não sei se Elias me pode prestar tus marcadores, que estes já não estão funcionando. Eu pedi para Jorge comprar 2 hoje. Graças. Para recordar solamente, então, o IMC é o peso dividido por la altura vezes la altura. Ok? Então, aí sacamos justamente. E por quê? ¿Por que o peso é importante? Quem recuerda que quando os chicos explicaram, por que nós temos que sacar o peso do paciente? Para ver si está con sobrepeso o está con... Desnutrição, ok. Pero agora, como aplicarmos isso dentro de lo que é câncer? Por que necessitamos saber se o paciente está muito baixo peso ou está? O que vai cambiar isto? O tratamento. Por exemplo, dá-me um exemplo prático. Un paciente está desnutrido, ya va a mandar como más por carbohidratos para que engorde un poquito. Ajá. Si no, si está muy gordito, te va a mandar más humo, así algo más líquido como para que pierda grasa. Excelente, perfeito. Lo que cambia é que cambia cada uma das áreas do tratamento. Nós temos várias áreas de tratamento. Nós temos a parte da alimentação, temos as terapias, temos o exercício físico, os banhos de sol, e de acordo com a interpretação dos exames que acabamos de compartilhar e também o peso, isto vai cambiar nossa conduta em estas áreas. A dieta, que terapias vamos a proponer, que exames vamos necessitar se o paciente não vino com esses exames. Isso nos ajuda a ter um tratamento mais personalizado. Isso é para mim o secreto do tratamento com resultado. Eu, por exemplo, sempre antes de atender meus pacientes, eu primeiro quero saber um pouquinho do caso. Antes do paciente, por exemplo, contratar meu serviço, incluso eu hago algumas perguntas. Por quê? Porque eu sei se posso ajudar ou se não posso ajudar. Eu não sou de criar falsas esperanças em meus pacientes. Então, se eu pergunto, por exemplo, agora uma senhora me acaba de mandar uma mensagem que a mamá tem já quase 80 anos, tem glaucoma, não tem mais visão periférica, só visão central, tem catarata, que é justamente quando está com opacidade, vê como a visão já borrada, tem problemas digestivos. Então, eu avisei para ela, posso ajudar em algumas coisas, mas não em todo. Glaucoma, por exemplo, não existe tratamento para glaucoma que realmente seja efetivo, porque já tratei muitos pacientes e já tenho resultado, já tenho experiência em isso. Então, uno vai aprendendo a ter mais experiência realmente em lo que funciona e em lo que não funciona, ok? Há muitas crenças, muitas vezes, que todo paciente vai ser sanado. Eu já atendi mais de 1000 pacientes com câncer e a metade morreu. E foram a sanatórios, estiveram 21 dias, 15 dias, e muitos pacientes que foram ao sanatório morreram. Não todo paciente vai ser sanado. Sim. O índice de massa corporal, que é o IMC, é uma fórmula para definir qual é o peso ideal ou saber que peso está o paciente de acordo com a estatura. A fórmula para isso é o peso multiplicado por la altura vezes la altura. Oh, perdão, graças. Dividido. O peso dividido por la altura vezes la altura. Então, vamos dar um exemplo prático. Digamos que a pessoa tenha 70 quilos e a pessoa mida 1,60 m. Então, hagam para mim a calculadora, por favor. Então, aqui vai sair um resultado. A pessoa tem 70 quilos e ela mide 1,60 m.
2.56. Entonces esa multiplicación salió 2.56 y aquí 70 kilos. Y ahora, ¿cuánto? 27,3. El valor de referencia del IMC es del 18 al 25. Ese es el valor que es normal. Si sale más bajo, la persona está desnutrida. Si sale más alto, mayor que 25, la persona está con sobrepeso o ya está con obesidad. ¿Lograron entender, chicas? ¿Ah? Ok. ¿Cuál duda tienes? Puede preguntarme. Perfecto. Entonces, ¿para qué eso me ayuda? Porque si la persona tiene un sobrepeso, yo puedo hacer ¿qué con esa paciente? Yo puedo hacer más días de zumos. Si la persona viene con obesidad grado 1, que es cuando ya está mayor de 30, el IMC, yo puedo dejar al paciente 21 días. Yo tengo pacientes que se quedan 40 días, muchas veces puros zumos. Entonces, puede cambiar la conducta y el paciente tiene mayor probabilidad de sanarse. Y cuando el paciente está con bajo peso, generalmente el paciente no va a poder hacer muchos días líquidos y a veces ni va a poder hacer líquidos, porque va a perder mucho peso. Y el bajo peso aumenta la gravedad y la mortalidad. ¿Ok? En el paciente oncológico estamos hablando, ¿no? ¿Hay alguna relación existente entre como decir, hay pacientes gorditos que resisten más con la gripe, por ejemplo, no, o sea, no gorditos, pero sí reforzados, o sea, gorditos, resisten más a cualquier gripe, virus, cualquier cosa que un paciente delgado? Sí, sí. Con el peso, con la grasa. Sí, sí. Hay varios factores que estão aí involucrados em el peso, né? A pessoa pode estar obesa, inflamada, que é mais propenso realmente a obesidade e inflamação, mas a pessoa pode estar com baixo peso e também estar inflamada. Não é solamente o peso em si, há muitos outros fatores que estão involucrados e isso define o sistema imunológico, que é o que estás comentando, né? Essa parte já expliquei ayer, o que é justamente os mecanismos. ¿Cuáles son las alteraciones en el cuerpo del paciente? Recuerda que ayer yo expliqué para ustedes ese gráfico aquí. Vamos a volver aquí rápidamente. Aquí, yo expliqué para ustedes eso, ¿no? Esas son las alteraciones que ocurren ¿en qué parte? A nível celular. En la célula del paciente hay una alteración, ¿correcto? Y esa alteración va a desarrollar ¿qué? Cuando hay una alteración en la célula del paciente, ¿qué se va a desarrollar? La célula, la mutación, exactamente, la célula de cáncer, ¿no? Correctamente, exactamente. O va a se mutar y puede transformarse en un cáncer, o va a morir y eso se llama apoptosis. Ahora nosotros vamos a hablar de las alteraciones que están pasando en el cuerpo del paciente que va a alterar también la célula. ¿Perfecto? Aí, inflamação crônica, estresse oxidativo, deficiências de micro e macronutrientes. Vamos só aqui poner. Deficiência de micro e macronutrientes, desnutrição, aí estamos falando de baixo peso, el estilo de vida, vírus, resistência à insulina, radiação, hormonas, mediadores imunológicos, angiogênese e a genética. Ok? Há vários fatores que causam essas alterações em el corpo. E essas alterações em el corpo podem causar as alterações a nível celular, e a nível celular justamente pode desenvolver o câncer. Claro, claro. Não sei. Isso não fui eu que prendi. Está muito frio? Aumentar a temperatura, queres dizer, não? Ou apagar? Aumentar a temperatura.
¿Quiere apagar? Le hace frío. Pero las chicas hacen frío. Podemos apagar un poquito, si hace mucho calor volvemos a prender. Si hace calor volvemos a prender. ¿Ok? ¿Cuáles son los mecanismos biológicos entonces que está pasando en el cuerpo del paciente? ¿Ok? Eso es muy importante. Inflamación crónica, estrés oxidativo, deficiencia de micro y macronutrientes, desnutrición, estilo de vida, significa el paciente tiene estilo de vida alterado, dorme mal, no hace ejercicio, no tiene una buena salud mental y eso va causando inflamación. El paciente puede tener la presencia de tener un virus en el cuerpo. Hay virus que pueden causar cáncer, por ejemplo. ¿Cuál es el virus más común que puede causar cáncer en la mujer? El papiloma, el VPH, exactamente. ¿Y cuáles son otros virus que podrían causar? Tanto en el hombre como en la mujer, citomegalovirus, Epstein-Barr, que son otros tipos de virus que también pueden causar cáncer. La resistencia a insulina, que es el paciente que está pré-diabético, está ya con diabetes. La radiación, eso puede causar alteraciones en el cuerpo. El exceso o la deficiencia de hormonas, porque las hormonas protegen el cuerpo del hombre, pero también protegen el cuerpo de la mujer. La radiación puede ser por celular, puede ser por computadora, puede ser por trabajar con rayo X, puede ser trabajar con tomografía y puede ser, como Gaby está diciendo, microondas también. O vivir muy cerca de antenas también de celulares, porque eso hace transmisión y ahora cada vez tenemos las transmisiones con alta frecuencia, que son los 5G. Todo eso altera nuestras células de nuestro cuerpo y eso puede causar cáncer. Incluso personas que, por ejemplo, ya tenemos estudios que personas que viven, vamos a dar un ejemplo, que aquí está mi casa y por debajo de mi casa, no a nivel profundo, a nivel más superficial, pasan corrientes de agua, eso puede alterar las membranas de nuestra célula y con el largo del tiempo eso puede causar enfermedades. Incluso en Brasil, por ejemplo, ya hay un científico que él desarrolló una manta que, como nosotros no sabemos si eso pasa o no pasa, debes poner por debajo del colchón para dormir mejor. Y hay personas que empezaron a utilizar la manta y empezaron a parar, tenían dolores en el cuerpo y pararon de tener dolor. Y eso se llama justamente porque hay canales de agua y eso cambia la frecuencia de nuestras células, de acuerdo con lo que es el nivel de... No, como si fuera como si aquí pasara como si fuera vertientes de agua por debajo de la tierra. Pero no tan profundo, sino más superficial, porque eso altera la frecuencia de nuestro cuerpo. Entonces él desarrolló estas mantas para que haga un cierto más equilibrio, ¿no? Por eso la hermana White incluso dice que nuestras casas no deben estar tan a la orilla del río, porque justamente probablemente haya más vertientes de agua que pasan por esa zona. La inflamación crónica es el motor del cáncer. Eso es lo más importante. ¿Y de qué inflamación nosotros estamos hablando aquí? ¿De la inflamación que nosotros, los que estamos resfriados, estamos hablando? No. Esa es una inflamación que se llama aguda. Es una inflamación que un virus causó en nosotros. El virus que nosotros tenemos aquí se llama rinovirus. Ese es un virus que causa mucho eso, la sinusitis, las faringitis. Pero la inflamación que estamos hablando aquí en esta temática es una inflamación de bajo grado. ¿Qué es una inflamación de bajo grado? Es una inflamación que no tiene síntomas, pero que el cuerpo se está inflamando lentamente. Y esta inflamación es lo que va causando las microlesiones y microalteraciones en nuestras células. Y con el pasar del tiempo, eso puede causar cáncer. Y para facilitar el entendimiento, entonces aquí yo puse una lista de promotores del cáncer. ¿Ok? Si quieren tomar notas, si quieren sacar fotos. Aquí hay una lista de todo lo que puede causar cáncer en nuestro cuerpo y hay muchas otras cosas que aquí aún no están anotadas, no están apuntadas. Consumo de carnes, consumo de café, muchos de esos ustedes ya saben, no necesitan ni siquiera anotar. Consumo de carnes, consumo de café, consumo de alcohol, consumo de açúcar, produtos químicos, fumar, poluição del aire, sedentarismo, sueño irregular. El sueño irregular es una cosa que baja mucho el sistema inmunológico, compromete mucho la salud.
Dormir bem é fundamental. El estresse, consumo de alimentos ultraprocessados, los disruptores endocrinos e metais pesados, por exemplo, aí entra todo o que é as olhas de teflón, los champús químicos, las cremas que se pasan en el cuerpo, maquillaje, esmaltes, todo que puede estar sendo tóxico que el cuerpo está absorbiendo por la piel, por la boca o por las mucosas. Comer mucho y varias veces al día, eso causa un desgaste del cuerpo. Consumo de aceites refinados, la desnutrición, falta de nutrientes. Consumo de lácteos, aí viene la caseína, alfa-beta-globulina, globulina, tudo lo que eu expliquei em la temática sobre los lácteos para ustedes. Las frituras, la obesidad, las disbioses intestinal, que es los desequilibrios de las bacterias del intestino, los alimentos refinados, el consumo de gluten refinado, egoísmo. Eso es una cosa que me impresiona, ¿sabe? Porque nosotros pensamos que el cáncer, sempre nosotros tenemos la tendencia de pensar que el cáncer siempre es por lo que uno come, ¿no? Pero eso me causa mucha curiosidad, porque la persona que siempre está centrada en sí, la persona que solo piensa en sí, se está enfermando y no se da cuenta. Altera totalmente sus pensamientos, sus conexiones nerviosas, sistema linfático, trato digestivo, y eso puede causar cáncer. La falta del perdón, la persona que no consegue perdonar, la persona que siempre está guardando rencor, y la persona que no consegue confiar en Dios, la persona que no consegue relajar, no consegue descansar en Dios y saber que todas las cosas están en sus manos. Están aquí, o los pacientes están, pero la mente está en otra cosa. Ay, ¿por qué tengo que hacer eso? Ay, ¿por qué tengo este problema? Pero no consegue vivir el momento que está. Siempre la mente está o en el futuro, y son los ansiosos, o está en el pasado, que son los depresivos. Que es la tendencia, y no consegue vivir el momento, no consegue estar en plenitud, en satisfacción. Pero están adelante con la mente, pero no es un adelante de una persona que es promisora, que está adelante, que quiere progredir, porque quiere pensar, porque estudia más que otros y está adelante en pensamiento. Es una persona que está adelante porque sus pensamientos son ansiosos. Lo que le motiva a sus pensamientos a estar adelante es la preocupación, preocupación. Y eso es extremadamente mal para la salud mental, para el sueño. Es una de las principales causas de alteraciones en el sueño. Dormir bien es un gran remedio. Y aquí... Cuando un paciente recibe como un problema familiar o cosas así, que le da muy duro y maneja igual la confianza en Dios, pero de alguna otra manera el problema lo desequilibra y tiene una enfermedad, eso es únicamente por la falta de confianza en Dios y por el estrés que maneja. Sin duda. Aunque puede ser muy duro y que todos nosotros tenemos nuestras falencias, ¿no? Nosotros solo nos damos cuenta cómo estamos espiritualmente cuando viene la prueba. Por eso la hermana White dice, ¿no?, que la prueba final, que el decreto, revelará el carácter de cada uno de nosotros. Pero eso se construye también. La fe, la experiencia con Dios es una construcción. Ninguno de nosotros tenemos fe de un día para el otro. Si el pastor David cuenta una historia que me gusta mucho, es, hoy él ya no pide para el Señor un terreno, él pide millones. Pero él aprendió a pedir eso la primera avioneta que él fue a comprar. Él cuenta esa la historia. Entonces, cuando él fue, él justamente le gustaban mucho los aviones, él quería ser piloto, estudió para ser piloto, pero no tenía dinero para comprar las avionetas. Y un día él fue justamente ver aviones en una exposición. Entonces empezó a preguntar precio y la avioneta más barata era $500,000 y era usada. Entonces él vio la avioneta y dice, wow, me encantaría un día poder tener ese dinero y poder comprar. Entonces él dice, yo estaría contento con esta, como la más barata que había en la exposición, que era usada. Y él fue para casa y pasado algunos días, un hermano llama a Bolivia, a la iglesia, queriendo hacer una donación para un proyecto misionero, la organización. Y la organización no sabía que él quería donar, él solo quería procurarse. Él preguntó a la secretaria que atendió, ¿ustedes tienen algún proyecto misionero? ¿Ustedes tienen algún proyecto? Pero él quería donar, pero no habló de la donación.
Entonces está, no, en este momento no tenemos, no trabajamos con proyectos, pero aquí hay un pastor que nos trabaja más con nosotros y es muy conocido aquí, el pastor David Gates. Y él tiene varios proyectos. Le voy a pasar el número y usted lo llama. Un empresario de Estados Unidos. Y lo llama y habla con el pastor y cuenta la historia para el pastor que Dios había puesto en el corazón donar parte de su fortuna para ayudar proyectos misioneros de la iglesia adventista. Por eso él llamó la organización. Pero la organización no tenía proyectos. Entonces llegó para el pastor David. Y él dice, ¿usted tiene algún proyecto? Y empezó a contar de los orfanatos que ya había, del proyecto que se hacía en la selva amazónica de Bolivia, y que él estaba mucho deseoso de tener avionetas en Guyana y en Bolivia, para llevar pacientes de las zonas remotas para la ciudad para hacer tratamiento, y llevar médicos para las zonas remotas para atender en la comunidad. Y él dice que había visto un avión que le salía como $500,000. Entonces él dijo, va y compre el mejor avión que tú quieres comprar. Y yo le voy a pagar. Y compró un avión de $1 millón. Y ahí él saca la lección y dice, si yo hubiera pedido para el Señor lo mejor, Dios me hubiera dado. Dios quiere dar el mejor para nosotros. Y ahí después él va contando que ya ganó $40 millones en donaciones, 60 millones de dólares en donaciones, porque él tiene 99 proyectos en todo el mundo, ¿no? En Filipinas, China, Alemania, Brasil, Colombia, Bolivia, y hay muchos proyectos. Pero él siempre dice, eso fue un proceso para yo crecer y tener esa experiencia de fe que el Señor me va a dar y va a proveer. Fue una experiencia que fui creciendo en confiar más a Dios. Y creo que eso es una experiencia que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, volviendo a la temática o la pregunta en sí que el Kelly hizo es, creo que cuando viene la prueba, el Señor permite muchas veces la prueba para revelar en las nuestras deficiencias donde tenemos. Pero ahí también es un termómetro o un termostato, decir, realmente, entonces yo pensaba que tenía fe, pero no lo tengo. Porque cuando vienen situaciones y las situaciones hacen con que ainda, aún en el problema, conseguimos descansar, realmente conseguimos ser, no, consigo realmente en este momento saber que todo va a estar bien, aunque me preocupe. Pero descanso en los brazos del Señor y que el Señor va a cuidar de todo. Es una experiencia. Y eso es una cosa que yo puedo contar mi experiencia, pero no puedo traspasar mi fe para nada. Fe no es una cosa que conseguimos compartir fe. Fe es una cosa que tenemos que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias experiencias de crecimiento, ¿no? Y un consejo que yo doy para cada uno, yo podría contar muchas experiencias de fe que fui teniendo durante mi vida, que creo que eso me ha ayudado mucho a confiar. Y sé que necesito crecer mucho aún en fe, pero también sé que ya he crecido comparado de donde estaba. Es salir de la zona de confort. Número 1, la zona de confort es lo peor para el crecimiento de fe. Y lo mejor es que tú vayas para un lugar que tú no tengas familiar y que tú tengas poco dinero. Es donde tú vas a crecer con fe. Yo fui misionero en Bolivia, sin nada de dinero, estudié, no tenía dinero, pagué toda la universidad, como fui pagando cada semestre, empecé a la universidad sin tener dinero y fui viendo el Señor proveyendo para cada semestre. Después fui ser misionero con el pastor David y vi como el Señor me fue bendeciendo. Podría explicar cómo compré mi propiedad, yo también no tenía el dinero y el Señor proveyó el dinero. Fui trabajar y también recibí una parte de una donación de una hermana. Dios fue cuidando de mi familia de muchas formas económicamente y fui prosperando económicamente, mas no solo en tema económico, sino de ver el Señor actuando en la vida de un enfermo que estaba grave, vendo el Señor me usando con mis colegas y mis amigos a orar con ellos en la universidad y ellos también poder entregar su corazón a Jesús, poder viajar a varios países y ayudar a las personas que tienen temor de avanzar en un proyecto y lo que necesita a veces es como un empurrón para empezar un proyecto. Esas son experiencias que nos va fortalecendo. La hermana White dice así, Dios espera más hombres de oración y de acción. Y hay una otra cita que dice así, hay muchos que planifican mucho, pero tienen poca acción. Son personas muy buenas de capaz, vamos a hacer eso va a ser muy bueno, podemos hacer eso, pero siempre se queda ¿dónde? En la teoría. No ejecutan. Y la ejecución es donde nosotros crecemos en la experiencia de fe. Yo hablaba justo con Eliette otro día, preguntando para ella cómo era un poco de las conversaciones de proyectos misioneros en Fundei. Yo soy súper a favor que nosotros vayamos a otros países. Por ejemplo, el próximo año yo quiero ir a Filipinas y quiero ir a África. Pasar un tiempo con otro tipo de obra. Quero ir para um hospital, quero ajudar em um hospital em África e quero trabalhar nas avionetas de Filipinas del tio David.
E creio que isso são experiências diferentes. Eu já estive muitos anos assim, como dentro de um sanatório, e isso te ajuda muito a liderar, a estar com equipe, a ajudar as pessoas a crescerem em conhecimento. E chega um momento que tu queres outras experiências para tu crescimento, tu sente que necessita outras experiências. E creio que cada um de nós crescer em essas experiências e temos muitas oportunidades. Por exemplo, eu percebo que muitas pessoas se limitam por falta de recursos. Pero eu quisiera ir a Brasil, estar allá 21 dias. Pero não tenho o dinheiro del pasaje. Sabe, é como dizer que não tenho papá. É como dizer, pero el Senhor é o dueño del oro e de la plata. Me parece assim, me parece muito desconsiderar quem é Deus. É o soberano do universo. Eu nunca em minha vida, nunca, deixei de fazer qualquer coisa por dinheiro. Nunca. Eu queria comprar uma caminhoneta Hilux. Eu queria. E uma caminhoneta Hilux são $60,000. Pero eu disse, eu vou comprar uma caminhoneta Hilux. Porque eu queria comprar uma caminhoneta Hilux porque eu sei que era muito útil para trabalhar na propriedade, para ir, para viajar, era muito cômoda, confortável, segura. Que eu disse? Orei ao Senhor. E disse, vou a trabalhar, porque necessitamos ser homens de oração e homens de quê? De ação. Não podemos só orar e estarmos com as mãos cruzadas. E fui trabalhar. Comecei a trabalhar, dar consulta, viajar, dar conferências. Eu cobro minhas consultas, meus pacientes. Eu hago seguimentos com muitos pacientes dos Estados Unidos. E fui guardando dinheiro. E dei uma entrada, financiei o demais e comprei a caminhonete. Depois eu quis cambiar por uma outra caminhonete, uma Triton. Não sei se aqui existe a Triton, a Mitsubishi. Porque vi que a Mitsubishi, para algumas atividades que eu fazia, era mais efetiva, tinha mais torque, mais tração que a Hilux. Vou a cambiar. E me propus uma meta, me propus certos objetivos, comecei a trabalhar. Eu sou muito empreendedor, então, pero sempre, a irmã White disse, consagre tus planos a Deus. E se algum de los planos não é a vontade do Senhor, permita que o Senhor não os cumpra. E eu digo, Senhor, mira, isso é para tu obra, eu quero utilizar para que seja efetivo, para que possa receber os missionários, puedo recorrer no aeropuerto, puedo poner coisas na caminhonete e levar. Me gusta muito a obra de assistência social às pessoas que vivem na calle, comida, canasta, levar roupa. Em Brasil há muitos projetos assim. E o que temos que fazer? Orar e actuar. Nunca deixe de sonhar e os projetos que vocês querem participar por falta de recursos. Eu conozco muitas pessoas que teriam muito desejo de ajudar um missionário, mas não sabem os missionários. Entende? Vou dar um exemplo. Havia uma chica que queria estudar medicina e ela não tinha dinheiro. E eu la conheci, mas eu não la conheci por la medicina em si, conhecimos porque estamos na mesma cidade. Ela me contando, me sonhar, e eu, mira como Deus une as coisas. Como eu tive uma pessoa que me ajudou a pagar a universidade, que é um amigo que se chama Osmar, ele é um engenheiro elétrico, ganhava super bem, todos os semestres mandava para mim $1,000 durante a universidade. Deus pôs em meu coração que quando eu seja médico, eu queria pagar os estudos para um estudante de medicina. E justo conheci essa chica. E ele assim, sem ele saber que eu tinha esse sonho de querer ajudar e ele tinha o sonho de estudar. Deus cruza as pessoas. Há gente que quer ajudar um missionário, mas o missionário a vezes não pede ao Senhor e não tem um sonho. Por isso eu sempre digo, nós temos que sonhar grande. Sonhar. Você me pergunta, doutor Felipe, tu tens o dinheiro para ir à África 2026? Não lo tenho. Tu acredita que vai estar? Estou seguro que vou estar em África. Não tenho dúvida. ¿Por quê? Porque conozco mi Senhor. Porque conozco o Padre que sirvo. Si solo temerei o futuro se me olvidar del passado. Contestei a pergunta? Quizás fui muito lejos, né? Eu me empolgo com essa história de fé porque me gusta muito viver por fé. E me gusta também ser, como a irmã White disse, industrioso, não lá, ter uma vida ativa de trabalho, mas ao mesmo tempo também de consagração. Quando vêm pruebas, problemas familiares, e nos preocupa e isso nos afeta, significa que não temos fé? Sim, não temos fé. Essa é a verdade. Pero somos humanos, o Senhor nos considera, o Senhor tem misericórdia de nós em este momento. Pero é um reflejo que em este momento não temos fé. Pero al mesmo também podemos utilizar essa situação para crescer em fé. Não, quizás nos falta fé, pero a própria situação de não conseguirmos a vezes solucionar nos leva a Deus. Nos leva a rodilhar, nos leva a confiar em Ele para crescermos em esta experiência de fé. Me hace calor. ¿A usted también? Entonces voy a aprender un poquito de live. Pero voy a dejar un poquito más alta la temperatura.
en 24, porque estaba en 16 antes. Y justamente era el punto de aquí, que é um promotor del câncer, ¿en qué sentido? Quando esse estresse, quando essa preocupação, ele é muito exacerbada, significa, ele está muito grande em nossa vida, isso afeta nossa saúde física e emocional, e ao afetar nossa saúde física e emocional, pode desenvolver um câncer. Recuerda a experiência que contei del doutor que era oncólogo, que seu filho faleceu por um tiro, e depois, tanto a madre quanto ele desenvolveram um câncer ao mesmo tempo. E de casos assim, poderia contar vários de meus próprios pacientes. Por exemplo, recentemente atendi um senhor de Chile que ele começou aparentemente com câncer, mas depois foi diagnosticado com uma cirrose em hígado. E em lapso assim de uns 3 ou 4 meses ele faleceu. Eu cheguei incluso a chegar a atender a ele, porque já estava muito avançado e não podíamos fazer muitas coisas. Mas pude orar com ele, pude estar com ele nesses momentos terminais. Depois que ele faleceu, a hija e a esposa enfermaram. Hasta agora ainda siguen um pouco enfermas, porque não puderam, foi muito rápido. Chegou, começou a enfermar, teve um problema em hígado e em 3 meses faleceu. Como que não conseguiram assimilar todo isso e lhe afetou muito e afetou a saúde de ambas, tanto de la hija quanto de la esposa, que se quedou viúva. E realmente os problemas emocionais da vida são coisas a vezes que nos chega de golpe, né? Não sei se é bem a expressão em espanhol, como que de repente, súbito, de surpresa. Quando estamos falando também de lo que é o câncer, isso é um tema muito importante. Pensarmos sobre lo que é as consequências do SARS-CoV-2, lo que é as consequências de la proteína spike. Já comentei isso com vocês. La proteína spike, las personas que se vacunaron, las personas que tuvieron infección del coronavirus, pueden tener mayor facilidad para desarrollar cáncer. Porque eso es un estudio científico, supresión inmunitaria innata por vacunas ARNM del SARS-CoV-2. El papel de G quadruplex, los exosomas y los micros ARNA. ¿De qué está hablando este estudio? Está hablando que justamente las vacunas, las inoculaciones que se hicieron durante la pandemia, tienen determinados compuestos y tienen la proteína spike principalmente, que causa una supresión del sistema inmunológico. Si yo hablo algún término que ustedes no entienden, me avisen, ¿ok? Porque a veces puedo pensar que ustedes están, pero a veces no. Entonces, como que debilita, baja el sistema de defensas. ¿Y eso por qué? Porque la proteína spike afecta directamente las células, el desarrollo de las células de defensa, el sistema inmunológico. ¿Eso no es solo una vacuna del COVID o con todas las demás vacunas? No, tenemos evidencias que solo la vacuna del COVID, pero tenemos evidencias que hay otras vacunas que causan otros problemas, pero ahí es por el mercurio, no es por la proteína spike. La persona que, por ejemplo, que ha adquirido esta infección, en mi caso, por ejemplo, hice esa infección, pero no tengo ninguno de las vacunas. No hice la primera. ¿Cuál sería la pregunta, hermano? ¿Sería usted propensa al cáncer? Probablemente no, por sus hábitos de vida. ¿Hizo su tratamiento? Sí, probablemente no. Hay toda mi familia que nos infectamos, pero tampoco son vacunados nada de eso. Hiciste la mejor decisión de no hacer eso. Ni siquiera niñetitas más chiquitas, ¿no? Excelente. Sí, no. Creo que si usted tuvo muchas infecciones repetidas del coronavirus durante la pandemia, es un sinónimo de que su sistema inmunológico estaba debilitado. Solamente me cogió mucho sueño y dolor de cabeza, nada. Pero tuviste una única vez una infección solo durante toda la pandemia. Durante la pandemia era 2 semanas, solo dolor de cabeza y sueño. Sí, No pasaba sí. Sí, yo recomiendo siempre hacer una desintoxicación, pero eso yo recomiendo para todos, hasta para quien es saludable, por lo menos una vez a cada semestre, tomar unos 2 o 3 días de puros zumos, hacer una dieta algunos días de crudos, por ejemplo, y tomar algunos suplementos específicos para desintoxicar y plantas. Será bueno que, por ejemplo, yo siempre tomo los zumos de cuatro fontes, es decir, la ortiga, el chantén, el perejil y el caraxal. Perfecto. Los cuatro Súper bien. siempre. Pero ¿cuál es el objetivo? 9 ayunas, 9. ¿Cuál es el objetivo de que haces esto?
Yo he hecho eso porque escucharon que, por ejemplo, la ortiga, o sea, ¿cómo se llama? Purifica la sangre. Perfecto. Ya tienes antibióticos, perejil es Ah, ya entendí la intención. Usted hace entonces esas infusiones como que para dar una limpiada. No, Para... yo le lavo muy bien estos montecitos y los desinfecto y le limpio. Sería... Ah, ok. Hace un jugo. Sí, Un jugo de plantas. Me parece súper bien. con té de cola de caballo. Súper bien. Solo que probablemente ainda não está conseguindo talvez absorver todos os nutrientes. Eu creio que a infusão ainda de plantas é mais efetiva para chegar ao hígado. Sim, porque todas essas plantas daria para fazer uma infusão. Eu utilizo, por exemplo, Lanten, dente de leão. As outras duas utilizo mais para outras patologias, pero para desinflamar me gusta usar cardo mariano, diente de leão, silimarina, chanca-pedra, hojas de guanábana, Lanten, garra del diablo, unha de gato. Essas são as principais. Alcachofa, todas infusiones. Nunca. No, yo trabajaba ese tiempo estaba trabajando en una clínica privada, en la ciudad, de una hermana adventista. Pero atendíamos mucho paciente con coronavirus. Pasa que en Bolivia fue uno de los países más flexibles en algunos aspectos. Todos los agentes de salud, profesionales de salud, circulaban libremente. Teníamos un permiso en el auto para ir, volver, salir. Y los hospitales, entrada, salida, las clínicas, había un permiso para que las clínicas hacían atención a domicilio. Entonces no había tanta esa regulamentación de que entre y sale con la tarjeta de vacuna. Yo viajé a Europa, fui a Portugal y no tomé la vacuna. Pero tuve que hacer el swap en el aeropuerto, porque no quería hacer, pero llegué al aeropuerto y no me dejaron embarcar, entonces no, la vacuna no voy a tomar, pero lo voy a hacer eso, el swap, que es justamente la coleta de la mucosa para ver si tenía coronavirus. ¿No? Yo tuve coronavirus, yo tuve 2 veces. Sí, creo que fue en 2021 y 2022. Yo estuve 2 días de cama y fiebre. Pero no tuve muchos problemas respiratorios, no. Tuve dolor de cuerpo, sí. Dolor de cabeza. No, asnomia y disnomia no tuve, que es la pérdida del olfato y la pérdida del paladar, no. Sí. No existe. El virus existe y en Brasil hay muchas infecciones aún. Solo que son casos más leves ahora, porque el virus se va adaptando y el cuerpo va creando, la sociedad va creando algo que se llama anticuerpo de rebaño, como que la sociedad de forma general cria como una resistencia ya al virus. Para terminarmos essa parte, quero aqui apontar quizás lo que é mais importante em el sistema de tratamento. Aqui há vários estudos mostrando que a dieta vegetariana é a melhor dieta para o tratamento de câncer. Incluso quem disse isso não sou eu, sino o Dr. Dean Ornish, que é um dos médicos com maior reconhecimento mundial. Ele é cardiólogo em Estados Unidos, ele é vegano. Ele tem vários estudos mostrando que a dieta vegetariana, com suplementação, pode reduzir câncer. Esse, por exemplo, é um estudo que demonstra que os pacientes que tiveram justamente câncer de próstata e fizeram tratamento com dieta vegetariana, tuvo uma redução do tumor comparado com o grupo que não fizeram dieta vegetariana, através de marcadores que podemos mensurar em la sangre de los pacientes. La conclusão, incluso, do estudo é que cambios em la dieta e el estilo de vida se relacionam significativamente com a diminuição do PSA. O PSA é um exame para ver se tem câncer de próstata. Então, cada vez que os pacientes têm uma dieta vegetariana, têm menos PSA elevado. E a hermana White disse isto: o câncer, os tumores e as enfermidades pulmonares são produzidos maiormente por el consumo de carne. Aqui é um outro estudo publicado em Nature. Nature é uma das revistas médicas com maior prestígio, falando que a grasa, a fibra e o risco de câncer em afro-americanos e afro-rurales. O que passou em esse estudo? Hicieron uma rotação de países. Havia um grupo de africanos que estavam em África e se alimentavam muito de vegetales e que foram migrar para Estados Unidos e começaram a alimentar-se com a alimentação de Estados Unidos. E um grupo de Estados Unidos foi para a África e começaram a alimentar-se com a alimentação de África.
El grupo que estava em Estados Unidos, que foi para a África, era super mal de salud e ao ir para a África e começar a alimentar-se com mais vegetais, todos os marcadores tumorales, que era de inflamação, diminuíram. E os africanos, que eram super saludáveis, que foram para Estados Unidos e começaram a se alimentar com alimentação fast food, começaram a enfermar-se. E aí que fizeram? Trajeron este grupo de Estados Unidos, que era africano, novamente para a África e volveram a alimentar-se com a alimentação que eles tinham originalmente e todos os marcadores diminuíram. E há vários outros estudos mostrando justamente que, por exemplo, dieta basada em plantas justamente diminui o PSA, que é o antígeno prostático específico, e também o que é o antígeno carcinoembrionário, que são marcadores de câncer de próstata. São marcadores que mostram que se a pessoa está desenvolvendo câncer de próstata ou não, que a próstata está proliferando. E a dieta vegetariana há bastante evidências mostrando que é a melhor dieta para reduzir câncer. Consejo sobre regime alimenticio dice: la intemperancia en el comer es a menudo la causa de enfermedad y lo que más necesita la naturaleza es ser aliviada de la carga inoportuna que se le impuso. En muchos casos de enfermedad, el mejor remedio para el paciente es un corto ayuno, que omita una o dos comidas, para que descansen los órganos rendidos por el trabajo de la digestión. ¿Qué pasa? Muchas veces lo que el paciente él está sobrecargado. Está sobrecargado por los malos daños que causó la mala alimentación, por el estrés, por exceso de trabajo, por preocupación. Entonces, lo que el cuerpo del paciente necesita es descanso orgánico. Y cuando estamos hablando de descanso orgánico, aquí no es el sueño, también el sueño, pero necesita de un descanso orgánico. El descanso orgánico es el ayuno. Por eso el texto dice que un corto ayuno, ¿no? Dejar de comer algunas comidas, una o dos comidas, él sería muy bien, sería beneficiado por practicar esto. Página 95. Los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres y las hortalizas constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparado de modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Cada vez más en el mundo tenemos más evidencias mostrando que comer carne es bueno para la salud. Hay muchos. Ustedes van en redes sociales, en TikTok, en Facebook, usted va a escuchar muchos médicos diciendo que comer carne. Y hay un ataque directo a nuestro mensaje. Cada vez más hay muchos informações dizendo que café é bueno para a saúde mental, que o café é bueno para o coração, e nós cada vez mais estamos tendo menos evidência científica, apesar que ainda, graças a Deus, temos evidências científicas também, mas necessitamos cada vez nossa fé estar alicerçada em princípios. Por quê? Porque à medida que o tempo se vai cortando e vamos chegando mais cerca do decreto, eu acredito que que o mundo vai idolatrar a ciência. A irmã White habla sobre isso. A ciência, todo o que é laboratório, investigações científicas, vai ser considerado um Deus para este tempo. Então, essas pessoas que são grandes exponentes vão dizer, não, comer carne é necessário para isso. E por essas evidências temos para mostrar. Então, e nós não vamos ter tantas evidências. E onde vamos ter que crer? Em lo escrito está. Aunque não tenhamos evidências científicas, mas nossa fé tem que estar alicerçada em lo que diz o Senhor. Porque vamos quedar cada vez com menos evidência. Já não há mais tantos estudos como já estuvo. Creio que na época que se fizeram muitas investigações em vegetarianismo foi da década de 60 até nossos dias. Até agora ainda temos estudos, como acabo de compartilhar, mas cada vez há menos investigadores em dieta vegetarianas para tratamento de enfermidades e cada vez há mais patrocínio da indústria de los lácteos, da indústria da carne, da indústria farmacêutica ao promover medicamentos, tomar lácteos, comer carne e mostrando entre comilhas que realmente esse se sanou. Não? Por exemplo, seguramente vocês já viram, os que têm redes sociais, um chico que tinha vários problemas em la piel, hizo uma dieta de 35 dias de carne e se sanou. Nunca viram? Esse é um caso bem famoso em Brasil. Houve muitos comentários por isso entre os médicos. Comeu solo carne, 35 dias
y se sanó de los problemas de la piel que tenía. Y la pregunta es, doctor Felipe, pero entonces se sanó. Se sanó. ¿Por qué? Porque esse chico comia ultraprocessados, refinados, açúcar, vivia na cidade com estresse, ele era um empresário, ele foi a uma praia, a uma isla, estuvo os 35 dias em la isla, comendo só carne, então um ambiente natural. Não foi só comer carne, foi uma mudança, um cambio de estilo de vida e também de ambiente. E isso é importante considerar em esses casos, porque aí tem a tendência sempre eles como que exaltar a carne, que a carne salvou a vida do paciente. Pero hay un otro contexto importante también. Ahora también de la manteca de chancho también está. Sí, hay un médico peloncito, así esqueci, me olvidé. Becker. Biter, sí. Sí. ¿Sabe una cosa? Yo quería preguntar, ¿ustedes durmieron mal esta noche? Ok. Pero yo estoy viendo la mayoría con mucho sueño. ¿Ah? ¿O están un poquito están enfermos? ¿Está enfermo, Eliana? No. Sí, yo siento que algunas... No, las chicas yo sé que están un poquito delicadas también. Pero sí, podemos dar una pausa. O yo estoy terminando. En 15 minutos termino ya esa clase. Pero es que mejor terminamos. ¿Ah? Sí, terminamos. Porque ahí ya podemos justamente avanzar si vamos a avanzar para otra temática. ¿Qué tipos de alimentos necesitamos usar con nuestro paciente? La zanahoria, estamos hablando de cáncer, ¿no? Entonces, los zumos de zanahoria, porque es rico en ácido retinoico, el ajo, la soya, el limón. Esse material ustedes van a recibir si ustedes trajeron un flash. Y los que no tienen un flash, un pendrive, pueden escribirme y yo puedo mandar para ustedes en forma de PDF. ¿Ok? El brócoli, porque el brócoli es rico en sulforafano e indol 3-carbinol, que son antioxidantes. La uva, el col, o algunos lugares también pueden llamar la selga. Hay doctores que incluso son parte del mensaje que advertiste, que casos de cáncer prohíben brócoli. ¿Prohíbe? ¿Cuál sería el concepto? No recuerdo. No hay problema. Un doctor de brócoli. Sí. Pero ¿será que les da la reforma pro salud? O... Está en un puesto avanzado. No, doctor Alexander. Porque tus padres me comentaron que consultaron con él. Yo soy amigo de Alexander. Sí, la verdad nunca escuché y no consigo entender. El brócoli va mucho pesticida, va agrotóxico para el cultivo, pero también hay brócolis orgánico, ¿no? Pero no sabría cuál sería el concepto de no consumir brócolis. Puede ser una cosa que Eliette comentó un poco. Hay gente que acredita en la dieta de Génesis 1:29 y no acredita en Génesis 3. Porque Génesis 3 es cuando Dios permite que el hombre coma hortalizas. Las hortalizas no hacían parte de la dieta de Génesis 1:29. Porque eso eran justamente las plantas que daban hoja y daban semilla, como los cereales. Entonces algunas personas creen en la dieta original que Dios estableció es solo Génesis 1:29. Frutas y semillas. Y que debería ser solo esto. Sí, es que hay muchas subdivisiones de la reforma pro salud también ya. Por ejemplo, en Perú hay un hermano que dice que no podemos comer frutas con pan y que no podemos comer tubérculos. Entonces hay muchas, por ejemplo, hay otro grupo en Brasil que se llama la dieta viva, que no podemos consumir nada cocido, solo tenemos que comer una dieta solo viva porque los alimentos crudos están vivos. Cuando cocinamos lo matamos. Entonces, la gente es creativa para crear las cosas. Un doctor también dice que nosotros no debemos consumir, por ejemplo, la selga y la espinaca porque por el exceso de salato. Sí, ya escuché. También, por eso tiene la comunidad del riñón y la... Sí, puede causar cálculo renal y problemas en la tiroides. Eso yo concordo en sentido de que las hortalizas, como por ejemplo la col, tienen mucho oxalato. Incluso cuando yo mostré para ustedes, hablamos de la dieta, de la nutrición vegetariana en la clase, los antinutrientes, uno de los antinutrientes que estaba era oxalato. Pero ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, para disminuir la concentración? Hacer, ¿cómo ustedes hacen en la olla? Cocer un poquito, sofreír un poquito, sin aceite, un poquito de agua, yo hago sofreír y eso sale el oxalato. El té blanco, ajá.
zanahoria, ajo, aqui está em português alho, espera alho, ajo, soja, limão, brócoli, uva, col. ¿Por qué dicen que la temperatura es recomiense? Sí, excelente. Yo tomo todos los esquí, yo soy del sur, en el sur tiene mucho viñedo. Es una zona muy bonita en el sur, entonces tiene mucha zona de viñedo. Usted va así por una carretera y anda kilómetros y kilómetros, y de los dos lados son puros parejares, de, no sé cómo es parejado en español, viñedos. Puro, y la gente deja que tú entres y cosecha de graça, porque tanto que se pierde. Y es súper barato. Entonces en casa tenemos el hábito de todos los días en ayuno tomar un vaso de uva puro, un vaso de jugo de uva puro, como tomamos en Santa Cena. Es excelente para la salud mental y excelente para el corazón. Es que nosotros compramos en botella. No, nosotros compramos embotellado. Pero podría también licuar y hacer en casa. La pepa está en el Está en los dos. Pero el jugo de uva tiene muchos otros antioxidantes que son importantes también para la salud. Creo que quería hablar algo, Javi. Eso mismo, como que le pulverizan a la semilla de la uva. No, la semilla no pulveriza la uva, pero depende del tipo de cultivo, porque hay pulverización sin químicos. Por ejemplo, en Brasil es algo que se utiliza mucho ahí, no sé si en español. ¿Cómo se llama eso cuando uno pinta la pared como que en Brasil se llama cal? No, no es el empaste, es cal, creo que es cal también. Eso también se utiliza para pulverizar la uva. Porque la uva no da tantas pestes, depende de la zona que está, porque la uva es más del frío. Entonces el propio clima frío ya evita un poco que tenga tanta peste. El té blanco, la Camellia sinensis, que es riquísimo en epigalactoquina, que es un antioxidante potente. Me gusta mucho utilizar el té blanco para pacientes con cáncer. ¿Preguntaste algo? Las oleaginosas. Algunos lugares también le llaman la cúrcuma de palillo, no sé cómo le llaman aquí en Ecuador. Cúrcuma, sí. En Brasil se llama azafrán. O en portugués es azafrán. Pero es que en Bolivia también le llaman azafrán, con Z. ¿Es otra? ¿Así? Ah, ok. La manzana verde me gusta, es riquísima en pectina. La graviola o guanábana, que es riquísima en acetogenina. Y ahí podemos hacer ¿qué? Podemos hacer infusión de las hojas, que el paciente coma la fruta de guanábana, es muy rica en acetogenina. Es 10 veces más potente que algunos antineoplásicos, antiquimioterápicos. Hay estudios comprobando que la acetogenina presente en las hojas de guanábana, hacer la infusión, es más potente que hasta mismo la propia quimioterapia. Algunos antiquimioterápicos, ¿no? El Viscum album, eso no es tan fácil conseguir. Más quien tiene acceso a eso generalmente son los médicos, porque ya tenemos el Viscum, que es un arbusto que crece, así como ese arbusto que está en el portón, es un arbusto que crece y nosotros podemos sintetizar los compuestos y hacemos una ampolla y ponemos en vena del paciente. Es excelente para cáncer. Yo hago mucho, eso se llama terapias endovenosas o terapias oxidativas. Pero esa parte, la planta se puede conseguir y hacer, pero la parte de las ampollas ya es una parte más médica, ¿no? Los arándanos, tanto consumir cuanto hacer jugos de arándanos, me gusta mucho con el paciente con cáncer. Y para terminarmos, vamos a leer 2 citas. Hay muchas citas, pero no voy a leer todas. El Señor se propone que su pueblo vuelva a vivir a base de frutas. Mira, a mí me gusta mucho eso, hermanos, que nosotros tenemos que comer más frutas, hortalizas y cereales sencillos. Dios les proveyó a nuestros primeros padres los frutos en su estado natural. En los cereales, las frutas, las verduras y los legumbres y los frutos oleaginosos o nueces han de encontrarse todos los elementos alimenticios que necesitamos.
Aqui nós podemos dividir ou compreender que o plano para tratamento do paciente inclui plantas medicinais, alimentação saudáveis e todo o que nós podemos ofertar, por exemplo, de terapias. Desde terapias com água, massagens, banhos de sol, exercício físico para sudar, sauna. A mim me gusta muito que o paciente com câncer haga sauna para sudar, para eliminar toxinas, dormir adequadamente. Se o paciente não está dormindo, utilizar um suplemento para ajudar a induzir o sonho, como já comentei com vocês, melatonina de 1 miligramo ou o 5-HTP de 100 ou 200 miligramos, que é um ansiolítico natural. Pero o paciente com câncer necessita dormir bem, necessita tomar sol, necessita que suas habitações estejam ventiladas, que suas roupas estejam limpas, cada dia usar roupas limpas, não? Cuidar da higiene do paciente, a cavidade bucal, se o paciente não está com cárie, se o paciente não está com problema de conducto, se o paciente haga exercício, cuidar da saúde mental do paciente, caminhar com o paciente, que ele ponga os pés em el césped en la mañana e camine em espécie. Então, o tratamento do paciente com câncer necessita ser integral. Cada desses cuidados, os zumos, a alimentação, que seja um momento que ele possa descansar, que ele possa tomar sol e também que ele possa se acercar ao Senhor. No, vitiligo es una despigmentación de la piel, de la melanina, que es lo que da el color de la piel. Hay una despigmentación y generalmente eso es una enfermedad autoinmune. El cuerpo está atacando el propio cuerpo, no es cáncer. El tratamiento tiene que ser médico, no hay un tratamiento así. Es importante así, la vitamina D, tomar sol, es importante que el paciente mejore su estado emocional. É muito importante que o paciente haga exercício, tem que melhorar a parte emocional. Por exemplo, vocês viram que havia uma senhora aqui com vitiligo esse sábado, não? Se tu conversa com ela, tu vai ver que ela estava muito estressada, havia muita carga e estresse. O paciente com vitiligo generalmente tem muitos problemas emocionais ou está em um momento de muita carga de estresse. Então é importante cuidar dessa parte emocional e psicológica. Ok? Alguma dúvida, irmãos? Querem fazer alguma pergunta? Não? Vamos orar então para concluirmos. Alguém pode orar? Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias por este día más que nos has dado la oportunidad de tener salud y vida, despertar cada uno, Señor, y encontrarnos contigo en algún momento a solas contigo y cada día que nos enseñes algo nuevo que sirva para desarrollar nuestro carácter y así asemejarnos más a ti, Señor, que es lo que tú requieres de cada uno de nosotros. Amén, Padre. Gracias por este día, por el alimento, tanto material como espiritual, y por tú habernos bendecido al enseñarnos tantas cosas como el doctor Felipe, que es una gran bendición para mí y para cada uno de nosotros. Esperamos, Señor, poner en práctica esto que hemos aprendido, como tú seas, Señor, que quieras que nos desempeñemos en cada obra, Señor, que tú tienes dispuesto para cada uno de nosotros. Guíanos, Señor, por el resto del día, protégenos de todo mal, de todo peligro, y así tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amém.